¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos a su canal, El Libro Dorado. En el episodio anterior estuvimos viendo la relación que existen entre los símbolos, el lenguaje y el hombre, y cómo la imaginación domina el mundo, dando por entendido que estos son la base del pensamiento humano. Ahora en esta ocasión veamos la relación que existe entre los dioses y los símbolos, así como dar una vuelta por la historia para poder ver las etapas del pensamiento humano y darnos cuenta cómo ha ido evolucionando este. Bien amigos, comencemos. Bien, y comencemos analizando de dónde viene el concepto de Dios. Y analicemos qué es ¿alguna entidad abstracta, algún animal, algún hombre o alguna mujer? ¿Es una entidad única o son varios dioses? Iniciemos aclarando que la idea de cada persona sobre la divinidad va a depender mucho de la cultura que pertenezca. Teniendo como base esto, nos damos cuenta de que a través del tiempo todas las culturas han ido evolucionando, al igual que el concepto de la divinidad. También veamos la evolución del pensamiento humano hasta llegar a crear la idea de la divinidad. Y según la psicología, esta idea proviene de la teoría de la mente, ya que todo individuo puede atribuir ideas, deseos, creencias al resto de agentes con los que interactúa. Basado en eso, cuando una persona puede realizar una acción, pero ve que otra persona realiza la acción, el individuo puede asumir que esa persona también cuenta con una mente como la suya. Un ejemplo más simple, si una persona va caminando y observa a otra persona que va caminando, el individuo asume que esa persona dentro de él habita una mente como la de él. Pero en cambio, si éste dejara de moverse, la persona asume que esa mente ya no habita ese cuerpo. Ahí es donde se crea el concepto del espíritu. Y basado en esa capacidad humana de atribuir cosas, empezó a atribuir una inteligencia a los animales, a las plantas, a las cosas, a todo. Entonces así se inició, atribuyéndole personalidades, acciones, intenciones a las cosas. Esta capacidad evolutiva nos ayudó en nuestra subsistencia, ya que nos permitió predecir las acciones de los demás. Es en este momento donde aparece la primera forma de religión, llamada animismo. Grandes rasgos, dotó de movimiento, vida, alma o conciencia propia a casi todos los elementos de la naturaleza. Como por ejemplo, el agua es indispensable y si un río era fuente de esta, esto era debido a que él era una divinidad. El sol en su tránsito anual y su relación con las cosechas. Estas ideas también aplicaron a los muertos, así que empezaron a crearse concepciones hacia dónde se dirigía su alma. En paréntesis, todas las religiones tienen ese apartado de culto de la muerte dentro de ellos. De hecho, el cristianismo es un culto plenamente de la muerte. Siguiendo con lo anterior, nuestros antepasados concibieron la idea del más allá. Surgió la idea de que existían personas que se podían comunicar con ese mundo, con los muertos, con los animales. Esta forma de comunicarse con los espíritus se le llamó chamanismo, y es en esta etapa donde surge el culto hacia los antepasados. Los antepasados, con el pasar del tiempo e interpretaciones de chamanes, se fueron mezclando poco a poco con espíritus de animales, atribuyéndole poderes y cada vez distorsionándose más su historia con el pasar del tiempo. Ya llegados a este punto comenzaron las preguntas existenciales. ¿Quién nos creó? Que durante todo ese periodo la representación de deidades únicamente era atribuida a la naturaleza. Con el pasar del tiempo esta representación pasó a ser humana. Es en esta parte donde aparece el culto a la diosa, o más bien dicho a la mujer, debido a la capacidad que tiene para generar vida. Y la organización social de estos era por grupos que tuvieran algún parentesco. Como había dicho en el capítulo anterior, la imaginación fue la que los conquistó. Fue gracias a los rituales y a los mitos que se unificaron esos grupos sociales y crearon un grupo de población más grande. Que se sabe que en la antigüedad sacerdotes, sacerdotisas se reunían para compartir lo que eran sus mitos, sus rituales. Y ahí es donde inicia la sincretización religiosa. Esto permitió que las comunidades crecieran y así se formaran las primeras ciudades. Comienzan a organizar las religiones y a asociarse con el poder. La idea surge: sacerdotes y reyes son siervos de los dioses, pero gobernantes de los mortales. Ya con una estructura jerárquica se construye lo que es el politeísmo. Y es en este protoestado patriarcal donde la diosa va perdiendo su influencia.
Y este ejemplo se ve muy claramente reflejado en lo que es la cultura de Sumeria y sus dioses Anunnakis, porque es el paso de una cultura de una diosa madre a una cultura patriarcal y politeísta. Con el pasar de los años surge una idea monoteísta en el antiguo Egipto, liderada por Akenatón. Esta, quien tendría como dios central al dios Atón, ya que a diferencia que en Sumeria se tenían dioses mayores y dioses menores, en Egipto únicamente se tenía al dios Atón como un dios central. Con esta influencia, y según la Biblia en el Éxodo, las tribus semíticas se bañarían de esa idea, al igual que las regiones aledañas, a lo que con el pasar del tiempo y su cautiverio en Babilonia, estos también bebieron de influencias de la cultura babilónica, ya que su culto había evolucionado en diversos cultos como era el surbanismo y el zoroastrismo, ya que este es la influencia principal de la religión moderna. Sumando todo esto y con la fundación de Alejandría se empieza a perfeccionar lo que es el concepto de monoteísmo, creándose así la Biblia griega, comúnmente llamada Septuaginta o Libro de los 70, poniendo un único Dios frente a todo y creador de todas las cosas. Y gracias a todo eso, al dualismo del zoroastrismo, así como a Akenatón y su monoteísmo, se empieza a fundar lo que es la religión moderna, con esos tintes dualistas de entidades del bien y el mal. Y esa visión maniqueísta, así como ese sentido de trascendencia, son las bases de nuestra psique cultural actual. Y es también en gran parte que la religión principal de Occidente sea el cristianismo, y que esta religión se basa en la filosofía griega de Aristóteles y Platón, que es gracias a ellos la concepción actual que nosotros tenemos sobre Dios y el cielo. Y la forma que se mezcla en la actualidad con nosotros fue gracias a la escolástica en el Renacimiento. Antes que nada, hablemos cuál es la relación que existe entre los dioses y los símbolos, ya que debemos entender los dioses como formas platónicas o la esencia de las cosas que existen, que tienen una característica de Dios. Se puede pensar también en ellos como arquetipos, excepto que esto no son simplemente ideas abstractas, sino que realmente existen. Dando por ejemplo un personaje muy famoso en la cosmología egipcia. Hablemos de Set, esa contraparte regente del caos, pero veámoslo del ángulo de lo que representa, ya que este es la forma de autoestima individual o la inteligencia aislada. Es ese ser profundo capaz de controlar tu cuerpo. Set es eso, es esa representación de aquello que está separado de la naturaleza y que puede ir en contra de ella. Y aquí hagamos un paréntesis para entender lo que son los sincretismos, ya que un sincretismo es la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. ¿Pero qué significa esto? Vamos con el ejemplo de Set, ya que durante la expansión helénica fue conocido en Grecia con el nombre de Tifón y después, aunada a la tradición hebrea, también fue comparado con Satanás. Esto es un sincretismo, un préstamo o alguna amalgama cultural. Y ahora con esto tenemos identificado quién es Set en la actualidad. Y su significado es muy sencillo, es la inteligencia. Por esta se distancia de la naturaleza, de esa razón divina de ser. Para hacer esto más entendible, veamos su representación en la tradición judeocristiana y hablemos de Satanás, ya que en sus inicios trabajó con Dios hasta ser desterrado. Y esto nos habla de un periodo muy temprano en la humanidad, un periodo en el cual se carecía de un gobierno, donde se carecía de avances tecnológicos como eran las armas y otros instrumentos. Todo cambió con el avance tecnológico y el avance de estructuras sociales, como fue la propiedad privada, la invención de armas. Eso es a lo que en alguna tradición temprana llamaron lo que fue la caída. Esto se ve reflejado en varias civilizaciones que ellos lo llaman de una manera diferente. Por ejemplo, los griegos lo llaman en su tradición la Era Dorada y en la tradición judeocristiana es llamada el Edén. Ya veremos más adelante, más detenidamente, lo que es el libro de Enoc, pero sirve en esta ocasión de contexto para saber por qué y qué originó lo que fue la caída de los vigilantes. Y esto fue únicamente que le enseñaron al hombre los oficios. También ver cómo las logias masónicas adoptan el nombre de Tubal Caín y su relación que tiene esta con los oficios y el hombre. Bien como la historia de Prometeo y Pandora, que es quien le roba el fuego a los dioses y estos, enojados por le entregan al hombre a Pandora. La interpretación del nombre de Pandora
lejos de la etimología, representaría aquella figura que da los dones. Entonces eso es su mito. El momento que ella abre la caja y le da los males al mundo sería los dones que otorga al mundo. Esta representación también la vemos en lo que sería el Génesis, pero en forma de víbora y que se acerca al árbol del conocimiento, del cual Adán y Eva no deben de probar su fruto, o en la simpleza del nombre de Lucifer o portador de la luz. Esta representación, como vimos, es la fuerza individual de cada ser, y que en un futuro explicaré cómo a través del tiempo esta figura se ha ido demonizando. Muy bien amigos, sin más por el momento, el libro dado se despide, agradeciéndoles su atención y pidiéndoles que si les gustó, por favor dejen un like, se suscriban o hagan algún comentario. Muchas gracias.